Con ustedes, la maestra Valeria Moy. Adelante, estimada maestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias por la invitación una vez más. Me da mucho gusto ver al sector privado y me da mucho gusto ver a proveedores de servicios, porque lo que yo quiero hacer con esta presentación es este vínculo entre sector público y sector privado. Tenemos que entender que es clave, o sea, no funcionan separados, y yo sé que estamos viviendo épocas de polarización y épocas complejas y demás, pero sí tenemos que entender que no puede trabajar uno por un lado y otro por el otro porque no lleva a buenos resultados. Y sí, en este momento, en este sector en particular, el sector turístico, es fundamental que vayan de la mano. Traigo una presentación que está llena de datos para no variar, que por supuesto se las compartiré al terminar, y por supuesto que todos son datos públicos y todos ustedes la pueden utilizar como les parezca, pero que ilustra un poco la importancia del sector turístico en la economía mexicana, porque ya sabemos todos que el turismo es importante, pero valdría la pena ponerle unos numeritos, porque en la medida en la que nos demos cuenta de esa importancia, tendrán más poder de negociación, y eso me parece que es muy importante. Entonces, sin más, les empiezo a compartir la pantalla. Espero que se comparta bien. Siempre hay problemas tecnológicos, espero que la libremos. Ya se ve, ¿no? Supongo que sí. Ya se ve, maestra. Perfecto. Bueno, entonces, nada más, empiezo con esta porque sí me interesa que veamos la magnitud del trancazo, ¿no? La magnitud de la caída. Lo que vivimos el año pasado, 2020, pues no se había visto desde 1932. O sea, nada más para que nos demos cuenta que sí estamos en un choque, o sí estuvimos en un choque brutal desde que tenemos registro del PIB, que es más o menos 1900. Hay que pensar que el PIB se empezó a medir en los 30, pero bueno, luego hicimos una retropolación, ¿no? Y en ese sentido, lo que vemos es una caída brutal del PIB en 1932, que es cuando le toca a México la crisis financiera, la caída de Wall Street del 29 en Estados Unidos. Claro, la empezamos a arrastrar en los 30, y bueno, ya el 32 recibe la economía mexicana el enorme trancazo de ese choque en ese momento grandísimo para la economía mundial, particularmente focalizado en Estados Unidos. Luego tuvimos 50 años de crecimiento continuo. Fíjense que aunque vean estas caídas no están por debajo del cero. Estas caídas lo que significa es que creces menos, ¿no? Pero sigues creciendo, o sea, no es que te estés haciendo más chiquito, estás creciendo a un ritmo más bajo, pero sigues creciendo. Lo que nos preocupa es lo que está abajo del cero. Y luego, a partir de los 80s, empezamos con muchos problemas por el mercado petrolero, muchos problemas que acarreó la economía mexicana, además aunado al descubrimiento de Cantarell, aunado a la industrialización del país. O sea, se conjuntaron muchos temas. Cabe mencionar que esta época fue de crecimiento para el mundo, no únicamente para México, para el mundo en términos generales, sobre todo los 70s. Pero luego llegan ya los 80s y empezamos a tener estas fluctuaciones en las caídas. 95, nos acordamos, no nos queremos acordar, pero tenemos que acordarnos, una caída muy importante del producto, menos 6.3. 2001 fue un mal año. Esta crisis básicamente la arrastramos de Estados Unidos, que se desaceleró, y fue el incidente de las Torres Gemelas, bueno, el atentado. Y luego tuvimos 2009, crisis financiera internacional, una crisis completamente importada, particularmente de Estados Unidos. Y luego tuvimos 2019. 2019 aquí no se nota tanto porque, claro, después llegó 2020 y disimula la caída de 2019, pero en 2019 empezamos a ver una desaceleración muy importante en la actividad económica, y esa desaceleración en la actividad económica nos deja muy mal parados para asumir lo que vendría con la crisis del COVID. Claro, una nunca sabe lo que depara el futuro, entonces nadie sabía lo que iba a pasar con el COVID, pero lo que sí sabíamos es que 2019 ya nos estaba mostrando unos choques importantes en la inversión y en la actividad económica en su conjunto. Y luego, claro, llegó el COVID y nos dio un empujón que nos hizo caer 8.5%. Fuimos de los países que más cayó, no fuimos desde luego el que más cayó, pero sí fuimos uno de los que tuvo una caída más importante. Estados Unidos cayó alrededor de 3,5%. Ahora, en la lámina anterior tengo los crecimientos por año, porque claro, estoy usando datos de 1900, entonces tengo que tener datos por año, y aquí tengo
datos por trimestre. Entonces, estas son las caídas, enfoquémonos en estos pedacitos, ¿no? Tenemos las caídas por acá, estas que empezaron. Esta es la mega caída en el segundo trimestre de 2020, cuando cerró fuertemente la economía, y luego se empieza a recuperar. Esta es, no sé si han escuchado al secretario de Hacienda o al presidente decir la recuperación en B, esta es la B, ¿sí? A esto se refieren, esta es la B. Fíjense que no nos hemos recuperado todavía, o sea, estamos rebotando. A mí no me gusta decirle a este pedazo recuperación porque es un rebote, es únicamente un rebote de esta mega caída que tuvimos en el segundo trimestre. Algo que es importante decir, absolutamente todas las economías rebotan, no es característico de una en específico, todas rebotan, porque como dicen por ahí, hasta los gatos muertos rebotan. Es un ejemplo horrible, sobre todo para mí que yo amo a los gatos, pero en efecto, todo rebota, ¿no? Sobre todo porque tienes una base de comparación ya mucho más chiquita, como el pastel se hizo mucho más chiquita, mucho más chiquito, cualquier cambio en términos porcentuales, pues se nota más. Entonces, desde luego, empezamos a recuperarnos, entre comillas, pero más bien es un rebote. Ahí vamos, ¿no? Todavía estamos teniendo caídas en términos anuales, todavía estamos teniendo caídas, pero obviamente rebotaremos. Es normal, no es ni para echar las campanas al vuelo, pero tampoco es para llorar. Es completa y absolutamente normal que después de una caída de esa magnitud nos recuperemos, rebotemos primero, y el chiste será que no sea únicamente un rebote, sino que traduzcamos ese rebote en recuperación. Y ahí sí depende de nosotros, depende de lo que hagamos en materia de política económica y en materia de política pública. Ahora, empecemos a ver detalles más importantes del sector turismo. A ver, ¿cómo se ve la producción? No se les olvide, por favor, que el PIB siempre es producción. Producción, producción, producción. No es felicidad, no es bienestar, no es distribución, es únicamente producción, de ahí su nombre. Puede tener todas las fallas que ustedes quieran. Yo nunca diría que el PIB es perfecto, bueno, dista de serlo, porque el PIB solo mide producción. Ahora, como herramienta diseñada para medir producción, me parece que funciona y funciona muy bien. La enorme ventaja que tiene es que es homogéneo, o sea, en todos lados se calcula igual porque tiene unas métricas adoptadas internacionalmente, entonces es muy comparable. Ok, toda la producción del país la podemos dividir en tres grandes grupos, bueno, de todos los países, la podemos dividir en tres grandes grupos: las actividades primarias, las actividades secundarias y las terciarias. Las primarias, en términos muy sencillos, son las que toman cosas de la naturaleza: la agricultura, la silvicultura, que es la de los bosques, la minería, la pesca, todo lo que toma cosas de la naturaleza es actividad primaria. De repente pensamos que México es un país muy agrícola. Pues fíjense que no, de toda la producción del país, únicamente el 3.5% se refiere a actividades primarias. Y de esas actividades primarias hay mucha minería, y no necesariamente minería petrolera. Entonces, las actividades primarias sí, desde luego son importantes, pero no es donde está el peso fundamental del PIB. Las actividades secundarias son las que transforman, también se llaman actividades de transformación, son las que transforman los insumos que tomamos de las primarias. Básicamente aquí está manufactura, ¿no? Pónganle el nombre que quieran, pónganle el tipo de manufactura que ustedes deseen. La manufactura está aquí, ¿sí? También hay aquí, por ejemplo, generación de electricidad, generación, o sea, cuando ya le generas a lo primario algún valor agregado, eso está en las secundarias. Ahí está el 30% de la economía, ya se vuelve más importante. Y las actividades terciarias es el sector servicios. Ahí es donde está el turismo. El sector servicios y todos otros servicios asociados a este. Esas son las actividades terciarias. México, como ven, es un país enfocado en el sector servicios. Por más que hablemos de muchas otras cosas, por más que hablemos de manufactura, que es bien importante para el país, por más que hablemos de agricultura, que es bien importante para el país, donde está lo más importante para el país es en el sector servicios, y en el sector servicios está el turismo. Desde luego, no es únicamente el turismo, hay muchos otros servicios ahí, está incluidos servicios financieros, por ejemplo, pero sí es un sector profundamente importante. Ahora, ¿cómo se ve el crecimiento de los estados el año pasado?
normalmente, y aquí sí, de verdad, esta es una foto muy distinta a la que normalmente vemos. Aquí lo único que hago es poner los estados, o que solía hacer, porque ya no lo puedo hacer, los estados que crecían por arriba del 4% los ponía en verde, y ustedes me pueden decir, oye, por arriba del 4%, ¿quién crece? Muchos crecen por arriba del 4%, y esos muchos suelen estar ubicados en el centro y en el norte del país, y de repente se cuela Quintana Roo, ¿no? Entonces, esos verdes, los que crecen muy bien, están ubicados usualmente en el centro y en el norte del país, y Quintana Roo de repente se cuela. Luego tenemos algunos estados que crecen bien, de forma sostenida, y que normalmente ponemos en naranja o en amarillo, ¿no? Y esos estados también se suelen ubicar por el centro del país. Y luego tenemos los estados que decrecen. Ojo, decrecer no es lo mismo que crecer poquito. Decrecer, imagínense que es hacernos más chaparritos, ¿no? No es ir deteniendo nuestro crecimiento, sino que nos empezamos a encoger. Bueno, normalmente también tenemos estados en rojo. Eso sí no nos gusta, o sea, no nos gusta que ningún estado decrezca, porque significa que su economía se está haciendo cada vez más pequeña. Hay estados que de repente pueden tener una mala racha, sobre todo estados muy agrícolas, que están muy relacionados, por ejemplo, en Sonora, Sinaloa, que de repente tienen una mala época, sequía, o de repente tenemos aquí temas de inundaciones y entonces se pierden cosechas. Y entonces tenemos choques donde tenemos crecimientos negativos, pero de forma temporal. Lo que vemos normalmente es que los estados que decrecen, o sea, que tienen tasas de crecimiento negativas, normalmente se ubican en el sur, ¿sí? Cambian de repente, pero normalmente están ubicados en el sur. Desafortunadamente, esos estados suelen ser Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, y el año pasado fue distinto. Obviamente, ¿no? O sea, ya sé que todos me dirían, bueno, pues obviamente es distinto. Sí, obviamente el año pasado fue distinto porque llegó el COVID y pues a todo el país nos agarró, pues me gustaría decir que desprevenidos, nos agarró yo creo que prevenidos, pero mal preparados para esa realidad. Y lo que vimos es un decrecimiento generalizado en el país, y algo que a mí me sorprendió, pero seguramente a ustedes no les llamará la atención, es que los dos estados con mayor choque, o los dos estados que más decrecieron, fueron los dos extremos, Baja California Sur y Quintana Roo. Dos estados profunda y absolutamente turísticos. Son los estados más turísticos del país y son estados que habían estado mostrando crecimiento importante en los últimos años, precisamente porque su sector turístico se había estado desarrollando de forma importante. Y el año pasado, con el cierre que tuvimos en el segundo trimestre y con el cierre, no de México, pero que tuvieron otros países, pues se frena la actividad turística, y son estos dos estados los más golpeados en materia de crecimiento económico, Baja California Sur y Quintana Roo. Son quizás los estados que puedan recuperarse más rápido, también hay que decirlo, pero sí fue un año profundamente difícil para estos dos estados, cuya actividad económica está profundamente centralizada en el sector turismo. ¿Qué pasó con Tabasco? Tabasco fue la excepción básicamente a todas las reglas. Tabasco llevaba decreciendo muchísimos años, décadas, si me apuran. Y de repente, pues el presidente decide construir ahí una refinería, y esa construcción de esa refinería, pues genera movimiento económico. ¿Cómo estaría la situación en Tabasco? Que la construcción de esa obra generó crecimiento en el estado. No estoy diciendo que esto vaya a generar crecimiento sostenido a lo largo de los años, pero sí que durante 2020, que se mantuvo la construcción de esta obra, pues fue el único estado que mostró crecimiento económico. Ahora, algo profundamente relacionado con el crecimiento económico es la creación de empleo. Aquí les estoy mostrando la creación de empleo formal. Por favor, esto es bien importante, la distinción entre empleo formal y empleo informal. Esto en todos los sectores pasa, y evidentemente el sector turismo no es la excepción. Hay una creación muy importante de empleo informal, más del 55% de todos los empleos son de forma informal. ¿Qué quiere decir informales? Son los que no están registrados con el Seguro Social o con la Seguridad Social, puede ser ISSSTE o algún otro tipo de seguridad social, básicamente hablamos del IMSS, y los que sí se consideran empleos formales
son los registrados con el IMSS, ¿no? Este es el número de trabajos que se generan o se pierden cada año o cada mes en esta gráfica. Fíjense cómo 2019, ojo, en 2019 no estaba pasando nada. En 2019 no teníamos ninguna crisis encima. En junio de 2019 hubo una pérdida de empleo, hubo una, entre comillas, destrucción de empleo de 14,000 plazas formales. Esta creación, entre comillas, de empleos de 2019 fue muy baja, fue la más baja desde que se tenía el registro de las cifras. 2019, repito, sin COVID y sin crisis internacional y sin problemas en el mundo. Todos los diciembres se pierden empleos. Esto es un fenómeno que siempre sucede, es algo muy común. ¿Por qué se pierden empleos los diciembres? Esto lo seguiremos viendo, ¿eh? A pesar de que el país esté creciendo o el país esté en expansión, lo que normalmente vemos es que se pierden empleos en diciembre. ¿Por qué se pierden? Porque lo que vemos es que en los diciembres las empresas casi no contratan. Las empresas prefieren postergar la contratación para enero. O sea, en diciembre dicen, no, ya, mejor me espero a enero entre las posadas, el trámite del IMSS, que si la oficina está cerrada, que si no llegó el señor que me atiende porque está de pachanga. Nadie contrata o se contrata muy poco en los diciembres y pasan esas contrataciones para enero o las adelantan en noviembre. Entonces, normalmente vemos que se disminuye el empleo los diciembres. 2019, vamos a cortar aquí, 2019 fue uno de los peores años de la historia en términos de creación de empleo formal y este diciembre había sido el peor mes de la historia, el peor mes de registro de la historia de destrucción de empleo. Ojo, repito, sin COVID y sin nada. O sea, esto te habla de que estructuralmente algo ya estaba fallando en la economía, ya teníamos ahí algunas grietas, o como solía decir hace algunas conferencias, aquí el país ya mostraba sus comorbilidades, así como el COVID le pega más a ciertos grupos poblacionales que tienen ciertas comorbilidades, pues igual el empleo, ¿no? Igual nos agarró una crisis cuando el país ya tenía ciertas comorbilidades. Enero, febrero, que ya sabíamos que el COVID iba a venir porque ya estaba en otros países y ya estábamos viendo cómo estaba pegando en otros países, se crearon empleos de forma más o menos similar a como se habían estado formando, menos, pero bueno, nada que nos pusiera a dar gritos, simplemente decíamos, aquí hay una desaceleración, y luego, claro, llega COVID. Y entonces vemos esta destrucción de empleo muy relacionada con COVID, absolutamente relacionada con COVID, marzo, abril, mayo, junio, julio, y empieza a haber algunas recuperaciones en agosto, septiembre, octubre, noviembre. Llega otra vez diciembre y como les digo, los diciembres siempre son negativos. Vuelve a caer en diciembre. Y fíjense, a mí estos números me llaman la atención. Fíjense cómo no están siendo a un ritmo demasiado interesante la recuperación. Claro, va a rebotar, por supuesto que va a rebotar. A mí me gustaría que el rebote fuera más rápido. No está siendo más rápido, pero esto es lo que está haciendo. Estos son los datos que tenemos de creación de empleo. Ahora, ¿cómo le fue particularmente al PIB turístico, a la producción que se refiere únicamente al sector turismo? Pues si el PIB, ¿se acuerdan de esta caída que les mostré en la gráfica del inicio, que el PIB mostraba una caída de 18% durante el segundo trimestre de 2020? Pues fíjense, 18% en todo el país, pero ¿cuánto le pega al turismo? 47%. Es el sector turismo de los sectores que más golpe toman en términos de caída en la producción, porque, bueno, pues es natural, se cierra la frontera, no nuestra frontera, pero se cierran las actividades no esenciales y pues no se considera turismo una actividad esencial. Incluso si se sigue viendo las restricciones en otros lados del mundo, pues se establece turismo no es una actividad esencial y usted no puede venir a visitar este país o esta ciudad. Entonces, cae enormemente durante el segundo trimestre y luego se empieza a recuperar, ¿no? Claro, recuperar una recuperación bastante lenta y bastante paulatina. Yo creo que va a ser rápida, yo creo que se va a apurar, pero bueno, lo que estamos viendo es una caída importante con recuperación pronta, ¿no? Ahora, fíjense esto, y esto es algo que a mí me parece que ustedes como sector turismo, sector turístico, tendrían que capitalizar más.
Fíjense la importancia que tiene el sector turístico. La participación del PIB turístico es mayor que la de otras actividades como el sector agropecuario, la industria de alimentos y bebidas, la minería, ojo, la minería incluye la minería petrolera, la industria de la construcción, la fabricación de equipos de transporte, los servicios financieros. De ese tamaño es el PIB turístico en el PIB nacional, ¿no? Estos son datos estimados 2018 y 2019, porque todavía no se terminan, siempre se corrigen un poquito los datos, pero no importa, estará cerca del 8.5, del 8.6. Fíjense cómo siempre ha sido un sector importante, pero ha cobrado más importancia con el tiempo. Y ojalá, sinceramente, que cobre más importancia, porque a mí me parece que México tiene todo el potencial del mundo para rendir mucho más en términos turísticos. Ahora, ¿cómo se vio eso que les platicaba yo de empleo? ¿Cómo afectó en específico al sector turismo? Pues aquí se ve muy claramente la pérdida de empleos en el sector turístico. Aquí empezó a caer primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Entonces, a pesar de que el empleo, me voy a regresar un poquitín, a pesar de que el empleo se empezó a recuperar en estos meses y en estos meses de este año, pues en el sector turístico no se está recuperando, ¿no? Todavía hay pérdidas de empleo que ojalá ya empiecen a recuperarse en esta temporada, pues plenamente vacacional, ¿no? ¿Quién consume turismo? ¿Cómo está este consumo, no? Bueno, aquí está, ustedes la entienden en el sentido que ustedes lo viven mucho mejor que yo. Este es el consumo el consumo interno de los mexicanos dentro de México, y estos son los extranjeros que recibimos, ¿no? Fíjense cómo seguimos, todavía no tenemos los datos de 2020 es tremendo y seguramente los datos serán malísimos, pero fíjense en esto. Esta es la parte importante, esto de consumo interno. Bien decía Denise al inicio, hay que fomentar este turismo, el turismo interno, el turismo no únicamente interno del país, ¿no? Sino el turismo cercano, el turismo que puedas irte en coche, que no tengas que subirte a un avión, que además, como comentaba yo, están carísimos, pero que puedas estar en un coche, en un destino relativamente cercano al que puedas ir con tu familia y aprovechar las bondades y las ventajas de ese turismo, que si me preguntan, yo creo que está muy desaprovechado en el país. Yo creo que todavía tenemos mucho potencial en ese sentido. ¿Cuánto recibimos de recursos, de dólares, por visitantes internacionales? Bueno, aquí las láminas, las barras son la clarita 2019, la oscura 2020 y la azul 2021. Fíjense, el año pasado todavía tuvimos un buen dato en enero y en febrero. Marzo, que ya estaba la pandemia en otros lados del mundo, nos empezó a afectar, y bueno, abril ya fue el trancazo, porque no solo cerramos en México, yo creo que es más importante pensar que cerró el resto del mundo, ¿no? O sea, el resto del mundo estaba pues en un confinamiento mucho más estricto que el que tuvimos en México. Y aquí está cómo sí empieza a haber entrada de turistas internacionales. Hay que recordar que México es uno de los países que ahorita, bueno, desde el inicio, no está pidiendo ningún requisito, y eso para entrar, pues, y eso tiene pros y contras. Tiene pros en el sentido de que tiene menos obstáculos para el país, y tiene grandes contras, que es pues la propagación del COVID, ¿no? Y de las nuevas variantes que sigue, porque México se ha vuelto el destino al que ir, porque no tienes restricciones, no te tienes que hacer PCR, no tienes que estar en cuarentena, no tienes que llenar 800 documentos para decir en qué hotel te vas a hospedar y cómo te van dando seguimiento por si te da algún síntoma. Aquí en México nada más declaras que te sientes bien y entras y vámonos, ¿no? Y eso tiene pros en el sentido de que pues vean lo que está sucediendo en Quintana Roo, y tiene contras y vean lo que está sucediendo en Quintana Roo, ¿no? En el mismo sentido, Quintana Roo está rebosante de turistas y al mismo tiempo está rebosante de COVID, incluyendo una prima mía que ahorita está con COVID por una visita a Cancún. Entonces, nada más para que tengamos así claridad de que nada tiene un solo lado, ¿no? Todo tiene dos lados como una moneda, ¿no? Entonces, pero fíjense cómo sí se empieza a reactivar esto, y yo creo que aquí o sea, hay potencial que se puede explotar en términos internacionales, y una campaña
una campaña internacional no le caerá al país nada mal. La ocupación hotelera, fíjense cómo va, ahí va, claro, es bajísima, ¿no? Abril 30, ¿no? Semana Santa, y que me hablen de esta ocupación, pues sí, es bajísima. Yo creo que vienen estos meses que seguramente subirá, y aquí yo creo que hay que aprovechar una vez más el turismo interno, el turismo interno, el turismo interno. Sí hay que tener en cuenta que los precios están delirantes, los destinos de playa son básicamente incosteables para gran parte de la población. Entonces, ustedes dentro del Estado de México creo que tienen un área de oportunidad importante. Esto es un reporte de competitividad que saca el World Economic Forum, pero es de 2019. Yo creo que esto, evidentemente, 2020 movió todo, ¿no? Nada más que sepan que México siempre ha estado bien evaluado en temas de turismo, y yo creo que debería estar todavía mejor evaluado. México es un gran país para visitar. Entonces, es el lugar 19 de 140. Estos son los componentes, ¿no? ¿Qué llevan? ¿Qué compone esa buena calificación que tiene México? Y fíjense cómo México rankea en términos generales, o se posiciona mejor que América del Norte. América del Norte somos 3 países. América del Norte es Estados Unidos, Canadá y México. Y fíjense cómo básicamente en todo, menos en qué cosas que sabemos, de las que carecemos, y que carecemos enormemente: infraestructura de transporte aéreo, que la verdad es que, si me apuran, esto está cada día peor, ¿no? Cada día peor. Pero fíjense cómo vamos en otros recursos culturales, recursos naturales. Pues a mí sí me parece que México tiene un enorme potencial todavía para explotar. ¿Cómo vamos a crecer este año? Todos estos estimados son los estimados que se tienen ahorita. Yo creo que todos van a subir, si me apuran. Yo creo que estos estimados en muy pocos meses o en muy pocas semanas se van a transformar a 7%. No me extrañaría, pero ni un poquito, que México este año creciera al 7%. La pregunta interesante es, ¿7% es suficiente? O sea, con 7% ya estamos. Ojo, el año pasado decrecimos 8.5, ¿eh? Si el año anterior decreces 8.5 y este año creces 7, no estás ni cerca de donde estabas al inicio del año anterior. Entonces, a mí me gustaría ver que esta recuperación fuera todavía más rápida. Estos son los estimados que se tienen hoy por hoy, que les repito, yo creo que se van a corregir al alza, porque sí estamos viendo una recuperación muy rápida de Estados Unidos, y esa recuperación de nuestro país vecino, que además es nuestro principal socio comercial, pues seguramente nos va a dar un jalón económico que va a ser muy positivo para reactivar la economía mexicana. Parte de esa reactivación seguramente la podrá cachar el sector turismo. Yo con esto termino y lo dejo abierto si ustedes tienen alguna duda, queja, comentario, sugerencia. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.